Es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender. Bienvenidos a Primero Podcast. Nosotros somos Jorge Macías. yo, Román Hernández, y el día de hoy tenemos nuestra sección de Primero Confianza con nuestro gran amigo Jaime Rosas. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, extraordinariamente bien, mi querido Román, mi querido Jorge, buenas tardes. La verdad es que necesito unas vacaciones de las vacaciones, pero bueno, pues es parte de la vida. Ya veremos cómo gestionamos estos días. ¿Cuáles son las vacaciones de las vacaciones? ¿Cuáles serían? Descansar. Ok. Me aventé 11 días caminando a pata y a caballo. Ya les platicaré. Claro. Bien. Por si alguien les quiere patrocinar esas. Ah, no, las vacaciones de las vacaciones son en casita, relax, Sí, ¿verdad? es correcto, en un tiempo compartido, ahí tomando unas piñas coladas, unos daiquiris, preferentemente afuera en la arenita, ya para aventarse un chapuzón al mar. Qué rico. Ya se me antojó. Sí, está padre. La verdad es que viajar es una de las cosas maravillosas de la vida. Y que para Dije eso... viajar, no viajar. No. Lo aclaro. Sí, luego se me quedó mirando así Sí, como eché unos ojitos así medios pispiretos. No, pispiretones. yo claro que entendí que dijo viajar, Ah, ok. porque lo otro no sé si valga la pena. Pero lo que sí vale la pena es hablar de seguros, Correcto. ¿cierto? Y sobre todo de esos horrores o historias de terror de los seguros. Digo, aprovechando que vamos a estar con disfraces, bueno, algunos se los van a quitar. Yo ya me los quité antes de entrar. venir porque doy discurso en Toastmasters, entonces voy preparado también para hablar allá. Sí, fíjate que el tema de las historias de terror en seguros es un tema y un capítulo que quiero dejar en esta época del mes de octubre y viene noviembre. A quienes son profanos y les gusta Halloween, pues les irá muy bien esta parte de las historias de terror. Sí. En la parte de seguros. Ajá. Y por supuesto a los que comulgamos con los días de muertos también. Entonces va a ser un programa, me parece que bastante entretenido y muy revelador. Muy revelador. Muy interesante. Es correcto. Ahorita que dices de terror en los seguros, me acuerdo un compañero tuvo un accidente. Honestamente no recuerdo qué aseguradora tiene, pero era la misma aseguradora del que lo chocó. Y su historia sí fue de terror, literalmente por el tiempo de entrega, por las reparaciones, etcétera. ¿Son del tipo de terrores que vamos a estar hablando? Sí, y bueno, sí debo hacer una primera observación. El sector asegurador está teniendo un conflicto importante en los procesos de suministro de refacciones y de partes derivado de la pandemia y del corte en el tema de la generación de suministros, microchips, refacciones, partes. Y la verdad es que estamos teniendo dos conflictos. Primero, el tiempo de llegada de estas piezas o refacciones, y segundo, el costo que se ha incrementado de forma significativa. Las piezas que viajan de Asia hacia México se han incrementado en el proceso de transporte, nada más el transporte hasta 7 veces. Y entonces esto genera un proceso inflacionario en los costos de reparación y también en las primas. Y bueno, deseo iniciar, si me lo permiten Román y Jorge, Sí. estableciendo, cuando tú tienes un agente de seguros de cabecera, la parte importante es que tú a ese agente de seguros no le pagas un solo peso. Por la asesoría y la intermediación que él genera contigo a través de las 119 instituciones de seguros que hay en el país, quien le paga esa comisión al agente de seguros es la compañía de seguros. Y de repente en esta primera historia de terror vemos a la gente comprando seguros a través de internet o a través de las tiendas departamentales, de las tiendas de conveniencia, de las agencias automotrices o incluso de los bancos. Y realmente los únicos certificados con una autorización para intermediar seguros de manera profesional somos los agentes de seguros. Sí es cierto, existimos actualmente 165 agentes
65,000 agentes de seguros en el país y requerimos por lo menos 200,000 para atender a los 128 millones de habitantes que existen en la República Mexicana. Ya me empezó a pasar. Estoy como puerquito en carnicería con este tema de las lámparas, entonces permítanme. Gracias, Román. No, de aquí. Entonces, imagínate, 65,000 agentes para atender a 128 millones de habitantes es muy complicado. Y entonces la autoridad regulatoria, en este caso la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, autoriza a otras entidades, a otras empresas para que comercialicen seguros sin la adecuada capacitación y certificación. Y eso genera un conflicto porque cuando se presenta un siniestro con un banco, con una agencia, pues no existe una relación o una correlación con una persona que le esté dando seguimiento a la compañía de seguros y al cliente. Ese, amigos, se llama agente de seguros. Y por supuesto, en el espectro de profesionales puede haber unos muy malos y también existen unos muy buenos. Entonces la parte importante es que compares, que identifiques y que preguntes. Hoy afortunadamente hay muchos clientes que ya hacen preguntas, primero inteligentes, segundo obvias, y la parte más importante, le exigen a la gente una adecuada asesoría y una adecuada cobertura. Entonces iniciaremos por ahí. Entonces sí depende mucho del asesor o con quien estás contratando, ¿no? En este caso, yo siento la confianza de haberme acercado, por ejemplo, a Jaime para asegurar mi carrito, porque si algo le pasa y si la aseguradora no responde, pues sí le puedo decir yo a Jaime, oye Jaime, échame la mano, ¿no? Efectivamente, esa es la función del agente de seguros y por esas situaciones el agente de seguros no cobra. Cuando tú eres un cliente de un agente de seguros, ten la confianza de que el agente te va a acompañar en este proceso que en RC Lidex manejamos con nuestra promesa de valor, precios justos y ahorros, como ocurrió con Román. El tema de cobertura óptima, identificar cuál es la mejor compañía para ese vehículo en la referencia precio, coberturas, y la parte vital, el momento de la verdad. Cuando se presenta una reclamación de un siniestro por un incidente automovilístico, un accidente, ahí estamos en acompañamiento permanente con el cliente para poder resolver cualquier circunstancia que se presente fuera del servicio normal de la compañía de seguros. Y aquí debo decir algo también muy importante a ambos. Las compañías no pagan, sí, en ocasiones no pagan por la mala asesoría. La parte central es que de repente o el agente falla o el asegurado se quiere pasar de listo. Y parte de estas historias de terror tiene que ver en cómo quiere gestionar de repente el asegurado cosas que no proceden, o de repente la gente con una mala asesoría, o la compañía de seguros, donde de repente efectivamente existen personas dentro de las áreas de siniestros que de repente se sientan en la chequera de la compañía y dicen no pago, cuando hay cosas que efectivamente proceden, y para eso está la figura del agente de seguros. Ok. O sea, la importancia del agente de seguros, yo rescato mucho aquí. Y más, porque hay un respaldo, como lo comentaba Román. Oye, Jaime, y tocaste un tema de bancos. Me queda claro que la población con los agentes de seguros pues es muy amplia y no pueden llegar a todos lados, pero me ha pasado, bueno, más bien me platicó el primo de una amiga. Yo también les voy a platicar historias de los primos de un amigo y de los hermanos, de todos de un amigo. Que de un mes para otro ya te aparece en el banco el descuento de 100 y tantos pesos porque tú ni contrataste el seguro, pero ya te lo enjaretaron. Entonces, ese puede ser una historia de terror. Efectivamente, traemos una serie de historias de terror. La parte de gestionar con los bancos se vuelve muy importante y voy a poner un caso específico que me acaba de ocurrir con el banco más fuerte de México. Okay. Intenté abrir una segunda cuenta bancaria para mi hija de 24 años para temas de ahorros y de repente llego a la sucursal bancaria y me dice, sí, la cuenta no tiene costos por apertura, no tiene costos por saldo, sin embargo, para que usted la pueda contratar, tiene que contratar un seguro de 1,500 pesos mensuales. Y le dije, ¿qué? Pues claro.
Y bueno, aquí la primera referencia. Hay una ley especial que dice que ninguna institución financiera y ninguna empresa te puede obligar a contratar un seguro con ellos. Ok, interesante. Entonces, si sabes que hay un artículo de la ley que te protege y te dice que no pueden obligarte a contratar un seguro, yo en ese momento le dije, oye, eso que estás haciendo es ilegal. Sí, nada más que para contratar la cuenta bancaria tiene que contratar el seguro. Le dije, muchas gracias, amiguito, buenas tardes, me levanté y me largué. ¿Por qué? Claro. Porque no cumplía con mis expectativas ni con mis necesidades, y un seguro que además ni siquiera sabía de qué se trataba, ya ni pregunté, ¿no? Entonces, la primera observación y la primera invitación es cuando vayas a contratar un crédito, una cuenta, comprar un automóvil o contratar un crédito hipotecario, sí es importante que identifiques cuáles son las condiciones que te están estableciendo para el tema de los seguros. Hoy tengo asegurados que compran coches directamente en el banco, en las agencias, y saben perfectamente que no los pueden obligar. Y entonces lo primero que le dicen a ese vendedor o a ese ejecutivo bancario es, espérame tantito, yo tengo mi agente de seguros y quiero presentar mi seguro. Entonces resolvemos esos problemas. Sí hay una empresa coreana hoy que en sus créditos de automóviles obliga a la gente a comprar los seguros, y bueno, ya sabe el cliente, no estás obligado por ley, no te pueden obligar a contratar un seguro. Si decides hacerlo es porque de alguna forma te conviene, pero es importante identificar que te convenga, porque una de las cosas importantes es que si un seguro, que en el caso, por ejemplo, de Román, le cuesta el vehículo, su seguro de vehículo, 7,000 pesos, en la agencia se lo puede estar vendiendo en 10,000, 11,000 pesos, nada más por ser una operación de crédito. Entonces, que evalúes la importancia. ¿Te quieres sacrificar contratando el seguro porque el cochecito te gusta, la marca te encanta? Está bien, pero que tengas conciencia que no estás obligado a hacerlo. Ok, eso está interesante porque muchas veces no sabes, son los pequeños detalles que tienes que saber o preguntarle al asesor si tienes, pero si no tienes, Buscar un agente de seguros. Ajá, mejor. Ahorita en el transcurso de la charla, y voy a sacar la primera historia de terror en función de esto. Una marca estadounidense gestiona a través de agencias en León, Guanajuato, le vende un cochecito, un Fiesta, a una persona que conozco, y se la venden en una operación de crédito a 6 años. Okay. Primer detalle, comprar un coche a 6 años, luego termina siendo una travesura costosísima. La parte importante es que la persona firma sin ver lo que está firmando en el contrato, y en la firma del contrato firma una cláusula donde dice que el seguro se le va a incrementar un 10% cada año, manteniendo las mismas condiciones de seguro todos los años. Y cuando intentamos entrar en el proceso de revertir eso, la agencia dice, tú me firmaste y por lo tanto no lo puedes hacer. Entonces, crear conciencia en todas las personas. Sí es importante que revisen lo que firman y que no firmen cosas que pueden ser abusos o incluso fraudes, porque al final ese costo de la prima generalmente va bajando año con año. Generalmente, ahorita hay una revaluación de vehículos usados a partir de lo que les platiqué al principio. Entonces se incrementa el valor de los coches porque se incrementa el valor de las refacciones. Un coche que antes de la pandemia podía andar en 150,000 pesos, ahorita lo podemos encontrar en 175,000 pesos, y bueno, hay una referencia de por qué el incremento en las primas, por la revaluación de la unidad y porque las refacciones cuestan más, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, sobre todo a los chavos que empiezan sus primeros ahorros o inversiones en vehículos o en casas, vean qué firman, asesórense con personas que sepan de lo que estamos hablando antes de que firmen algo. Claro. Esa es la primera historia de terror. Y es bastante terrorífico eso de que tengas que estar pagando, bueno, que decías, el carro va decrementando su valor, por lo tanto se va decrementando el valor de la prima, y aquí sucede al contrario. Por eso estaba tratando de encontrar, no hay una laguna ahí legal en la que se pueda debatir en que pues es totalmente incongruente el hecho de que se aumente la prima del seguro cuando
valor del carro se va decrementando, pero si ya lo firmo, como lo aclaraste, tú firmaste ese acuerdo, esa condición, pues ya es más complicado o probablemente ya no se pueda, ¿no? Es posible a través de un juicio. Hay dos entidades que te protegen en esos procesos de abuso. En la parte financiera está la Conducef y en la parte de cualquier otro tipo de empresa que vende productos y servicios, la Profeco. La parte central es que cuando firmas algo y estás en tu segundo o tercer año de la firma de ese contrato, se vuelve muy complicado y meterle dinero bueno al malo con una demanda puede hacerte perder tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, que lo hagamos como un proceso de previsión y de prevención. Y aclarar también el punto de que no te pueden obligar a que compres el seguro con ellos, pero sí es importante tener el seguro. Es correcto. Al final, quien te presta una institución financiera, ella busca cubrir que en caso de que el bien deje de existir por un daño material o por un robo, se le indemnice el saldo, la parte de la deuda que tengas pendiente contigo. Entonces, sí existe ese derecho por parte de la institución, sin embargo, es bien importante. Nadie te puede obligar a contratar un seguro de la mano de la compra de un vehículo. Tu derecho está en que tú presentes tu seguro. Se vuelve más complicado en un crédito hipotecario, porque ya son pólizas más grandes para garantizar la vida o la incapacidad de las personas y de repente puede salir más barato efectivamente pagar el seguro del banco. Sin embargo, reitero, no estás obligado a que te encadenen la compra de un vehículo con la compra del seguro en el mismo lugar. De acuerdo. Bien. Aunque tengan una alianza X, o sea, que tengas un agente en la agencia. Es correcto. ¿No? Es correcto. ¿Es viable? Finalmente la gente cuida los intereses de la agencia. Okay. Puede no estar cuidando los intereses del consumidor final. Exactamente. Y entonces, en tu caso, Jorge, ¿quién cuida tus intereses como consumidor final? Tu agente de seguros. Así es. Entonces, en esa dinámica Se tenemos brinca, que entrar claro. en ese proceso de compensación y de cuidado, ¿no? Eso es cuando, bueno, estábamos con el ejemplo de las agencias. Adquieres un carro con una agencia. Cuando es a terceros, puede ser un poquito más fácil, entre comillas. Híjole, les voy a poner dos historias más en procesos de compra de vehículos y el proceso de aseguramiento. Tengo un caso de un cliente mío de muchos años de gastos médicos mayores que de repente decide y va y compra en un lote automotriz una camioneta. No, era una Ford o era una... No recuerdo si era una Explorer o una de gama alta de las Lincoln. La parte importante es que compra el vehículo en un lote automotriz y resulta que ese vehículo estaba financiado por una institución bancaria. Ese vehículo había sido robado y ese vehículo había sido modificado en la serie. Entonces, este amigo no contrata el seguro conmigo, lo contrata alrededor del propio lote de autos y resulta que le roban la unidad. Y entonces, cuando le roban la unidad, va y hace la denuncia ante el Ministerio Público, va y le reclama a la aseguradora y de repente se le viene el Ministerio Público en contra porque le dicen ese vehículo estaba robado. No, pero es que yo lo compré. Sí, pero debiste haber validado que el vehículo estaba en orden. Es que me entregaron una factura del lote. Sí, tienes que verificar la factura original del vehículo. Y luego la compañía de seguros también le dijo, no te puedo pagar porque hay un beneficiario preferente que además estaba asegurado conmigo. Entonces, imagínate esa historia de terror. Exacto. Les voy a platicar otra historia de terror y es reciente y tiene que ver con la compra de vehículos entre terceros. Pongo el ejemplo, Jorge compra un vehículo financiado con una marca española, no voy a decir el nombre del banco, un banco español. Y entonces, en el camino, él ya no quiere pagar el vehículo y agarra y se lo vende a Román. ¿Ok? Y entonces en el proceso de desconocimiento y de confusión, Jorge no le dice que es un vehículo financiado y Román lo compra y lo asegura por su cuenta. En el caso del vehículo,
Román lo hace pérdida total y al hacerlo pérdida total no tiene ningún documento legal que garantice que él es el legítimo dueño. propietario y tampoco la forma de conseguirlo, porque hay un vehículo financiado a través de una institución a la que se le tiene que pagar. Entonces, en estricta teoría, para que se le pueda indemnizar a Román, tendría que resolverse primero el tema del financiamiento, que haya un beneficio preferente para el Banco Español, que se le pague primero al Banco Español la parte que se le debe, para que después a Román se le pague el remanente. ¿Y saben cuál puede ser ese remanente? Cacahuates, amigos. Y digo, pongo el ejemplo de mis amigos, la verdad es que ellos son gente honrada, honesta, trabajadora, pero bueno, quise hacer este ejercicio físico de lo que ocurre. Hoy tenemos 3 meses con el asegurado, no pudiendo cobrar la indemnización del seguro, porque no tiene los documentos y no los va a tener. Porque se le hizo fácil irle a comprar a un tercero un vehículo en el que no verificó que estaba financiado. Entonces, tengamos mucho cuidado con esas cosas. Si vamos a comprar en un lote automotriz, primero validar ante las autoridades que el vehículo no está robado, que los papeles son legales. En el caso particular, entre terceros con vehículos financiados, a ver si ya está pagado, si se tiene la factura original, si se tiene el endoso de cancelación del crédito, para evitar este tipo de cosas. Porque imagínate, pagas un coche en 100 mil pesos, un coche que vale 160 mil pesos. Y al banco se le deben 120 mil. Y tú no eres dueño del vehículo y no te van a indemnizar porque no tienes los papeles de ese vehículo. Entonces, esas son parte de las historias de terror donde el desconocimiento, la desinformación e incluso la desidia nos meten en complicaciones. Claro. Y que sí puede llegar a convertirse en una calle 13, literalmente. Literalmente, entonces... Sí, este proceso de transparencia, ejemplo específico, cuando nosotros aseguramos un vehículo, lo primero que le pedimos al cliente es facilítame copia de tu tarjeta de circulación y nosotros vamos y validamos en el Repube que el número de serie está correcto y adicionalmente validamos ante la autoridad federal que ese vehículo no está robado. Y con eso estamos garantizando que nuestros clientes estén tranquilos. Y entonces imagínate la ventaja de tener un agente de seguros que verdaderamente cuida por tus intereses y al que no le pagas, el costo indirecto del servicio al agente se lo paga la compañía de seguros. Cuando tú vas y compras un banco en Liverpool, en Electra o en cualquier otra institución bancaria, pues sí, hay un ingreso por comisión que entra directamente al banco y ellos se lo quedan. Ok. Oye, Jaime, y otra historia de terror, porque he escuchado varias. ¿Y tú qué nos recomiendas como agente de seguros? Permítanme. Sí, claro, adelante. Adelante. Es que te hago la pregunta. Muchas de las veces, uno como propietario de vehículo, cuando tiene un seguro, hay un accidente y ya, te van a reparar el vehículo. ¿Dónde lo quieres reparar? ¿En la agencia? Y muchas veces nos vamos con esa percepción de que es la agencia. Pero también hay talleres que me imagino que tienen ese convenio porque dejan el vehículo bien, pero no cambiamos esa percepción o no rompemos ese paradigma. Pero sin embargo en la agencia últimamente ya platicaste de todo lo que estamos viendo de la pandemia y no toca ese tema de la guerra, que también es parte de que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre estamos casados con la agencia y a veces la agencia es donde queda más mal que los propios talleres que tienen esas alianzas, ¿no? Y ahí se convierte en una historia de terror porque te duran meses y meses y meses. Y fue antes de la pandemia, ¿no? O sea, ha pasado. Sí, sin duda. Aquí la parte importante es que cuando compras un vehículo nuevo, la póliza de seguro te garantiza los primeros 12 o 24 meses a valor factura. Ok. E incluso el derecho de que se vaya directamente a la agencia. Ok. A partir del tercer año ya no es obligación de la aseguradora que se vaya a la agencia, excepto que traigas la cobertura de reparación en agencia, que es una cobertura especial adicional que se contrata con un costo adicional. ¿Cuál es la parte central en esto? Que cuando conveniamos con la agencia o con el taller de respaldo,
nosotros garantizamos desde el punto de vista de seguros que el vehículo quede en las mismas condiciones anteriores al accidente. Y generalmente hoy sale más barato cambiar piezas que reparar piezas. Entonces, ese cambio de paradigmas se vuelve muy importante. Reitero, cuando no hay un intermediario que te ayuda en el proceso de una reclamación, nosotros a nuestros asegurados les decimos, reporta tu siniestro, que vaya el ajustador, que vaya el abogado, y en las primeras 24 horas vamos y hacemos una pregunta, ¿cómo te atendieron? Okay. Ya lo mandaron al taller, vamos a esperar proceso de evaluación. Y una de las cosas que sí les decimos es, por favor, si se atora algo en la próxima semana o 15 días, de acuerdo a los tiempos que establecen, échame un grito, porque luego tenemos un caso de una asegurada que nos llamó casi un año después de que no estaba resuelta su pérdida total. Tuvimos que intervenir 5 días antes de que se terminara lo que se llama la cláusula de... Ay, se me acaba de ir. Bueno, ahorita que se extinguía el derecho a cobrar la reclamación del seguro y que la compañía le pagara. Entonces, sí se vuelve importante que haya esa correlación y esa comunicación con el cliente, ¿no? Perfecto. Y en el tema de gastos médicos o seguro de vida, ¿qué historia de terror ahí podemos platicar para que los que nos escuchan estén muy atentos y cuiden? Ya ahorita hablé del tema de lo que ocurre con los bancos, con las agencias automotrices, con los lotes de autos, con algunas instituciones financieras, con las propias compañías de seguros. Voy a poner 3 casos, bueno, un caso adicional en el tema de seguros y luego me voy al de gastos médicos. Bueno, de hecho son 2. Administrábamos una flotilla de automóviles, de empleados, de más o menos 300 empleados, y en una época de lluvias a un asegurado se le ocurre, como su vehículo lo desvieló por causas mecánicas, llenar de agua el motor. ¿En serio? Con agua limpia. ¿Y no fui yo? Con agua limpia. Y entonces va y nos reclama el desvielamiento del vehículo por agua. Y entonces el vehículo se va a la agencia hace su revisión y pues no encontró lodo en la máquina, encontró agua potable de garrafón. Casi toman un vaso de ahí, ¿va? Entonces, imagínate un asegurado que pretende verle la cara a la compañía de esa forma. Terminamos haciendo que el asegurado se desistiera de la reclamación porque el paso siguiente era demandarlo penalmente. Claro. Y otra historia de terror. Se confabula asegurado, una financiera, una agencia de automóviles para hacer pérdida total un vehículo. Bueno, hicieron pérdida total, pero reclamarlo por la compañía de seguros. La compañía de seguros paga un león, no recuerdo qué año era, prácticamente era el segundo año, lo pagó a valor factura, y de repente en el proceso de reclamación llega un tercero diciendo que el asegurado y la agencia no le habían cumplido lo que le habían prometido, y ahí nos habíamos dado cuenta que montaron el siniestro. Para hacer pérdida total y reclamárselo a la compañía. La compañía pagó en tiempo y forma dentro de los 30 días que establece la ley y pues al final lo que la compañía hizo fue agarrar su equipo de abogados, mandar una demanda penal contra el director de la agencia, los accionistas de la agencia, contra el director comercial de la financiera y contra el asegurado. A los 2 meses nos desistimos porque los señoritos decidieron, no, te pago cualquier cosa, vamos a parar la bronca aquí. Por un juego podemos decirlo y ahí está. Entonces también asegurados. Claro. El contrato es un contrato de buena fe y si hacemos las cosas bien, la compañía de seguros te va a pagar. Historias de terror en gastos médicos. ¿Por cuál empiezo, Román? ¿Por la 1 o por la 2? No, pues por la 2. Te la brincas. La historia de terror. Sí es importante que pidan segundas o terceras opiniones. De repente hemos tenido asegurados que se operan de la columna sabiendo o estando conscientes de que no era necesaria la operación, sin embargo el médico tratante insistiendo con el tema de las operaciones. Y la compañía paga cientos de miles de pesos o millones de pesos en ese proceso porque dice, pues nos lo está diciendo su médico tratante, nos lo está diciendo en un informe médico. Sí, nos lo está valorando, sí. Hay una valoración
operan a la persona y resulta que la persona queda peor de como estaba antes de la operación porque no era necesaria la operación de la columna. Ujú. En gastos médicos mayores, les pongo 2 adicionales. Tenemos un grupo de asegurados, el papá que de repente le dice a los chavitos de menos de 28 años, empieza a encargar de tus pólizas, a partir de este año sales de la póliza familiar, ponte en contacto con Jaime o con Yolanda, y entonces en el proceso los chavitos se les hace fácil no contratar el seguro, dejan perder la antigüedad de gastos médicos mayores, andan en motocicleta, no contratan el seguro de la motocicleta, chocan, se accidentan, les pasa un coche por encima del casco, y ni seguro ni dinero. Nada. Y hoy una de las personas no tiene la capacidad de trabajar porque quedó tocadiscos con el proceso del impacto con el casco y con la presión del vehículo. Entonces sí se vuelve importante que tomemos conciencia, si manejamos un vehículo automotor, que lo tengamos asegurado y que por lo menos tengamos 400,000 pesos de gastos médicos a los ocupantes y la responsabilidad civil ocupantes, porque eso garantiza que si me ocurre algo, puede estar cubierto no con el patrimonio de papi, no con el patrimonio propio, sino con la chequera liberada por la compañía, porque garantiza que teniendo tu póliza de gastos médicos mayores, será cubierto un accidente de ese tipo. Órale. Oye, y por ejemplo, tío, platicas 2 historias de terror con todo, pero yo creo que salen bastantes en el de gastos médicos mayores porque pues realmente el contrato, como tú dices, es un contrato De buena fe. de buena fe y, oye, ¿fumas? No. ¿Tomas? Pues de vez en cuando. Esto, lo digo, me lo han hecho. Pero no se va a un análisis clínico o más profundo, ¿no? Y me imagino que ha pasado algo de una enfermedad que es complicada, que es el cáncer, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo te das cuenta de esa parte en una persona o una cuestión de genética del corazón y te dice, no, estoy bien y todo está tranquilo y llega una situación así? Tenemos 2 momentos importantes. Antes de la contratación de la póliza y después de la contratación de la póliza. Antes de la contratación de la póliza hacemos un análisis, llenamos una solicitud y hacemos preguntas casi sacerdotales del estado de salud de las personas. Claro. Y entonces en ese proceso, si el asegurado nos dice la verdad, no hay ningún conflicto por el que la compañía tenga que pagar un siniestro, excepto que hubiese periodos de espera o periodos al descubierto por alguna circunstancia. Sin embargo, si todo lo hacemos con orden, cumplimos con los periodos de espera, la compañía de seguros va a cumplir. Okay. De hecho, en gastos médicos mayores hay una serie de padecimientos que por su alta frecuencia están sujetos a periodo de espera. Voy a poner el ejemplo más práctico. Contrato la póliza hoy, a partir de las 12 del día de hoy estoy cubierto para accidentes. Es una póliza nueva, no tengo reconocimiento de antigüedad. A partir del día 31 estoy cubierto con una parte importante de las enfermedades. Okay. Siempre que no haya diagnóstico, que no haya sido pagado gasto alguno o que sea visible a la vista. Okay. Y luego hay una serie de padecimientos que por su alta frecuencia, por ejemplo, hipertensión arterial y diabetes, tienen 1 año de periodo de espera. Okay. Es decir, que si ocurren dentro del primer año no van a estar cubiertos, pero si ocurren después a partir del segundo, sí están cubiertos. Okay. Ocurre con nariz, senos paranasales, columna, hernias umbilicales, inguinales. Entonces, sí es importante que hagamos este proceso de asesoría con tu agente de seguros para que identifiques. El agente de seguros te va a decir si es posible o no es posible, para que tampoco te engañen y pagues una prima que no te va a cubrir. Hablaste de un tema de cáncer. Tenemos contratado un seguro de vida con una institución pública. Cambiamos de compañía. Anteriormente la traían en una compañía mexicana. La cambiamos a una compañía española a partir del 1 de mayo. Y la parte importante es que como ya traían cobertura en la otra compañía, pues hay determinada estabilidad en el grupo asegurable. Y entonces iniciamos vigencia 1 de mayo
y de repente nos diagnostican a una señora con cáncer 15 días después. La señora se lleva 3 semanas y fallece. Qué fuerte. Falleció de cáncer. Y entonces, en el proceso, como hicimos todo bien, teníamos toda la documentación, la compañía de seguros pagó. Respondió, órale. Y a corto tiempo. Fue un corto tiempo, entonces la mayor parte de la gente dice, no, pues es que no va a estar cubierto. Sí está cubierto si hacemos lo apropiado. Te voy a poner otro caso de incapacidad total y permanente. Esa misma institución a la que teníamos los activos de la empresa, teníamos asegurado al personal y algunas otras operaciones. Uno de los ejecutivos de mando medio tiene un accidente automovilístico y en el accidente automovilístico queda dañado para no gestionar ya ningún tipo de trabajo, o sea, se desconectaba. Como hoy de repente nos ocurre a algunos con el tema de COVID. Sí, que nos desconectó. Que tenemos desconexiones. A este cuate le pasó y el Seguro Social lo dictaminó con incapacidad parcial temporal. Ok. Y para que la compañía de seguros te pague tiene que ser incapacidad total y permanente. Ujú. Y entonces el Ejecutivo de Recursos Humanos de la institución nos dijo, oye, necesitamos que revises esto, vamos a hablar con la compañía, trajimos a un médico dictaminador de la Ciudad de México, revisaron al cuate y efectivamente en el diagnóstico, en las pruebas que se le hicieron, la conclusión del diagnóstico es incapacidad total y permanente, a los 30 días la compañía pagó. Ok, Entonces, perfecto. cuando hay una adecuada asesoría en la parte de la gente y se tiene el conocimiento, se puede responder favorablemente a estas circunstancias. Sí, haciendo las cosas correctas y analizando que realmente esté pasando la situación, ¿no? Efectivamente, les voy a platicar una historia de terror y es verdaderamente de terror personal y cómo se gestiona teniendo seguros o no teniendo seguros. A una vecina cerca de la casa de mis padres le diagnostican una situación neuronal. Ujú. Y entonces van y la operan en el Seguro Social y queda tocada. De hecho, incluso en su movilidad con parte de paraplegia, caminando complicada, sin poder hablar adecuadamente. Y del otro lado, una persona que sí tenía seguro, le detectan un tumor en el cerebelo. Ok. Un tumor en el cerebelo del tamaño de una naranja. ¿Ok? Y además dicen que es maligno. Órale. Y además en el diagnóstico dicen que tiene lesiones a nivel de corteza cerebral como posible esclerosis múltiple. Embarazada de 4 meses y medio. No. ¿Qué más sigue? Con sinusitis. Sí. Bueno. Te pongo esta historia de terror porque es una historia de terror personal cercana. Y entonces, pues la persona tenía seguro de gastos médicos mayores. Había tenido la previsión de contratar su seguro antes de casarse y afortunadamente trabajaba para una compañía de seguros. Y entonces el diagnóstico del primer equipo de médicos les ponen esta semblanza de las que le estoy hablando un miércoles a las 8 de la noche. El jueves se hace una segunda opinión con el equipo médico de la compañía de seguros y los 5 doctores que estaban de la compañía todos dicen el diagnóstico es correcto, el tratamiento es apropiado. Okay. ¿Cuál era el tratamiento? Por supuesto, sacar al bebé de 4 meses y medio. No tenía viabilidad para una operación de ese tipo. Después de la cirugía para sacar al bebé, había que poner una válvula de derivación en la parte trasera del cerebro de la persona para drenar todo el líquido raquidocefáleo que viajaba de forma natural por un ducto al estómago, pero como estaba cerrado le pusieron una manguerita. Ese fue el segundo procedimiento quirúrgico. El tercer procedimiento quirúrgico fue sacar el tumor. Hace 23 años. La persona está viva, tiene calidad de vida, se gestionó a través de una compañía de seguros y se ha pagado más de $1 millón. Entonces,
acércate a un asesor. Si tienes los recursos para generar un presupuesto para gastos médicos mayores, porque no tenemos la vida comprada y tampoco tenemos la salud comprada. Claro. Entonces, en estas historias de terror, te puedo decir las cosas que he visto en 33 años dentro del sector de seguros y de fianzas, y la verdad es que te platico las sencillitas, las de la gente de a calle, ¿eh? Claro. Las tranquilas. Porque hay verdaderamente situaciones millonarias donde ya pagamos en el sector un siniestro, una reclamación de COVID de más de 47 millones de pesos y el amigo se nos fue. Órale. Entonces, son las historias de terror en seguros. ¿Te gustan para octubre? ¿Te gustan para noviembre? ¿O te gusta ya buscar un asesor? Porque la verdad sí. Y ¿sabes qué, Jaime? Yo creo que hoy en día, como va avanzando el tiempo, hay más facilidades y creo que ya hay ya hay más variedad de aseguradoras para que te hagan un producto pues, a la medida, ¿no? O con las posibilidades que tengas, ¿no? Pero sin embargo te estás cubriendo. Efectivamente, y de repente queremos comprar seguros por requisito. Por ejemplo, la ley nos obliga a tener una cobertura de 50,000 pesos de responsabilidad civil en carreteras estatales y 100,000 pesos en carreteras federales. Y de repente andamos comprándole a Benji, al de las tienditas estas de electrodomésticos, le compramos seguros de 900 pesos para cubrir el requisito de la responsabilidad civil. Si hoy dañamos un Mercedes-Benz y lo hacemos pérdida total, ese Mercedes-Benz vale por lo menos 1,200,000 pesos. 100,000 pesos te van a alcanzar para pagarle al güey del Mercedes-Benz o a la doña del Mercedes-Benz. Claro. Entonces, contraten seguros que vayan acordes a sus necesidades, que no sean requisitorios. Y lo que dices, Jorge, hoy las instituciones tienen meses sin intereses, tienen pagos con recargos fraccionados en semestral, trimestral o incluso mensual. Hay una compañía, la que antes tenía al Snoopy de eslogan, bueno, de mascota. Ellos, por ejemplo, no tienen meses sin intereses. Sin embargo, si tienes una tarjeta de crédito y la domiciliamos de forma mensual, no te cobran el recargo por pago fraccionado mensual, te la cobran como si fueran meses sin intereses. Entonces sí se vuelve importante. Tienes de tres sopas esenciales. No tener seguros, tropas o trompas. Trompotas. No tener seguros y asumir las consecuencias financieras cuando incluso los puedes pagar. O legales, por un lado. Contratar sin la adecuada asesoría a través de instituciones y sin un agente de seguros y padecer estos martirios de no saber con quién puedo resolver el asunto que tengo que resolver. O tener un agente de seguros al que le vas a exigir y lo vas a tener hasta que te resuelva. Y muy importante, no le pagas un solo peso por sus servicios si te contrata la póliza de seguro, si le contratas la póliza de seguros a él. Claro, no, pues ya vieron cuál sopa quieren o cuál trompa quieren. ¿Cuál sopa o trompa? Entonces lo importante, además de tener el seguro, es elegir bien al agente de seguros. Por supuesto. Y bueno, ya les dije en algún otro capítulo, existen 119 instituciones de seguros, por lo menos 20 que ofrecen automóviles, por lo menos 10 que ofrecen gastos médicos mayores, por lo menos 15 que te ofrecen seguros de vida con agente de seguros y los bancos. Entonces, ¿qué prefieres? Que el ejecutivo de cuenta te diga, no, pues le voy a vender un segurito que le va a garantizar 300,000 pesos de... Y firmas, sí, me están cobrando mis 500 pesos mensuales y tengo un segurote de 300 pesos y ni siquiera tengo la carátula de la póliza. Claro. O, oiga, de American Express me llaman todo el tiempo, le vamos a dar cobertura de $100,000 por tema de gastos de emergencia en el extranjero y usted va a pagar 3,000 pesos al año. No, gracias, lo tengo en mi cobertura de emergencia en el extranjero, en mi póliza de gastos médicos mayores y me cuesta 1,500 pesos.
Entonces, sí se vuelve importante definir con quién gestionamos. El agente de seguros no te cobra. Si te cobra, denúncialo a la Conducef. Bueno, excepto que te dé asesoría que no esté relacionada con la contratación de seguros, ¿no? Claro, sí es otra cosa. Es correcto. Está perfecto. Sí, sí, ya como lo mencionaste, si ya si ya contrató la póliza, si ya se la pagó, entonces es un servicio que ya va incluido. Efectivamente. Pero si todavía no lo contrata, entonces sí págale porque no come nada más de hablar. Efectivamente. Yo cobro asesorías, quien no contrata seguros conmigo, pero me pide asesoría para auditar sus programas de seguros, ¿eh? Y les cobro bien. Y también en fianzas. ¿Por qué? Porque pues mis servicios y mi experiencia cuentan. Voy a terminar con una frasecita y es, si contratas el seguro, particularmente de gastos médicos o de automóviles, no le ahorres dinero a la aseguradora. Si tú quieres ahorrarle dinero a la aseguradora, puede pasar que la aseguradora no te pague. Tenemos un caso de una asegurada que tenía acceso a hospitales Aranda de la Parra o Médica Campestre, decide irse a atender una cirugía ambulatoria en un hospitalito que ni siquiera está en red en ninguna compañía de seguros. Efectivamente le cobraron 20,000 pesos cuando en Aranda pudo haberse gastado 50,000 pesos. Y cuando le quiso cobrar a la compañía de seguros, No aplica. le pagaron 0 pesos porque quiso ahorrarle dinero a la compañía, supuestamente para ahorrar lana, gastar 20,000 pesos. No se le pagaron nada de esos 20,000 pesos porque el hospital no manejaba facturas, no tenía comandas hospitalarias, el médico tratante cobraba el recibo de honorarios del anestesiólogo, el ayudante y sus honorarios, y pues no hay forma de administrar esas En cosas. pocas palabras, era clandestino. Casi, ¿eh? Sí, oye. Claro. Casi. Entonces, Historia de terror. tengamos mucho cuidado, Claro. no le ahorremos dinero a la compañía, hazle caso a tu agente, si te está diciendo que tienes hospitales preferentes en Aranda de la Parra, Hospital Ángeles, Médica Campestre, ve y atiéndete ahí, vas a tener excelentes resultados. Pues ya lo escucharon. Muy claro. Y para que no se convierta en una historia de terror, seguimiento con los seguros, tanto de auto como de vida, pues contraten un seguro con RS Lidex, ¿no? ¿Y dónde Gastos te encuentran? médicos mayores. ¿Dónde nos encuentran? Bueno, pues hoy nos encuentran en TikTok, Ya. en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Pero bueno, la parte importante es que tenemos una página www.rslidex.mx. Mi WhatsApp es 477-208-2455. Y recuerda, ponemos 33 años de servicio a tu disposición. Conocemos las tripas del sector asegurador y afianzador y sabemos por dónde resolver las cosas que sí proceden de forma rápida, directa y legal a través de los mecanismos adecuados con las propias compañías de seguros. Muy bien, pues ya Perfecto. escucharon. No sé por qué te reíste con lo de TikTok. ¿Por qué te dio risa? Pues porque te burlas mucho de mí, ya no me voy a burlar de ti, pero te burlas mucho de mí, de mi edad, que estoy empezando a hacer ahí TikToks con respecto a la asesoría en seguros y en fianzas, por eso me reí. Sensei. Se está actualizando. Me estoy actualizando. Súper bien. Pues ya escucharon a Jaime Rosas. Y pues con esto vamos terminando. Así es, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Primero Confianza, nuestra sección en la que hablamos de seguros, de fianzas, con el experto en seguros y fianzas, Jaime Rosas de RS Lidex. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Román, y gracias, Jaime. Y escúchenlo, las historias de terror en seguros. Gracias. En RS Lidex protegemos sueños y construimos confianza. Hasta la próxima. Bye. Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender.